mi nombre es Manuela Muñoz Gómez y el día de hoy vamos a hablar de vasculopatía coroidea polipoide. Entonces, pues esta va a ser una enfermedad de la coroides que pues usualmente es una enfermedad vascular y fue descrita por primera vez en 1990 y se va a caracterizar por anomalías vasculares en la coroides, principalmente en forma de lesiones polipoidales y también en forma de redes neovasculares ramificadas. Esta maculopatía exudativa entonces se va a manifestar clínicamente por desprendimientos serosanguinolentos del EPR que pueden ser recurrentes, por la presencia de unos nódulos anaranjados en el fondo de ojo, y esto puede llevar como a unas hemorragias recurrentes en la retina y en el vítreo a diferentes niveles que finalmente van a terminar como en una atrofia de la retina y van a generar una pérdida visual permanente. Entonces acá en esta imagen podemos ver los nódulos de color como rojizo o anaranjado y en la angiografía al lado de los nódulos vamos a visualizar las lesiones polipoidales. Además, entonces, pues podemos tener la maculopatía serosanguinolenta, las redes neovasculares ramificadas, desprendimientos neurosensoriales serosos, hemorragia submacular, desprendimientos serosos o hemorrágicos del EPR, atrofia del EPR y fibrosis subretiniana. Cuanto a la epidemiología, entonces se va a observar con mayor frecuencia en poblaciones asiáticas cuando se compara con poblaciones caucásicas y la prevalencia pues va a variar mucho. Entonces, por ejemplo, en la población asiática, la prevalencia va a ser como del 22 al 62% en pacientes con degeneración macular asociada a la edad neovascular, mientras que en la población caucásica va a ser del 10 al 20%. Y esta disparidad de los factores sugiere que puede haber como factores genéticos y ambientales que pueden estar influenciando la aparición de esta enfermedad. Se estima entonces que para el 2050 va a haber 1,5 billones de personas que van a ser mayores de 65 años. Y todas estas personas entonces van a estar en riesgo de padecer de degeneración macular asociada a la edad neovascular y de la PCV. Entonces, en cuanto a la clasificación, pues esta va a ser considerada un subtipo de degeneración macular asociada a la edad, aunque pues presenta algunas características significativas como diferentes con la DIMAE típica, como son el engrosamiento y la hiperpermeabilidad de la coroides, pero también entonces hay otras corrientes que indican que forma parte del espectro de la enfermedad paquicoroidea junto con la epiteliopatía paquicoroidea, la neovasculopatía paquicoroidea, corioretinopatía serosa central y el síndrome paquicoroideo peripapilar. Y pues vamos a tener que estas enfermedades van a estar caracterizadas por una atenuación de la coroides interna, hiperpermeabilidad vascular coroidea que se ve en la angiografía con verde indocianina, la presencia de paquivasos, el aumento relativo del grosor coroideo en las áreas afectadas y pues ausencia de drusas blandas u otras características que pueden ser típicas de la degeneración macular. En cuanto a la anatomía, entonces, pues la coroides es una capa vascular del ojo que va a estar situada entre la retina y la esclera, y dentro de su estructura se van a distinguir varias capas, dentro de las que está la coriocapilar, la capa de Sattler y la capa de Haller. Entonces, esta última, la capa de Haller, es la más externa y va a estar compuesta por unos vasos sanguíneos de gran calibre y va a ser crucial para el suministro de sangre no solo a las otras capas de la coroides, sino también a la retina. Luego viene entonces la capa de Sattler, que se encuentra pues como en la mitad de las dos mencionadas previamente y va a estar formada por vasos de tamaño mediano y pues ambas capas van a jugar un papel muy importante en la regulación del flujo sanguíneo ocular y en el mantenimiento de la retina. En cuanto a los factores de riesgo, entonces se han descrito varios factores de riesgo que también son compartidos con la degeneración macular, como son el cigarrillo, el aumento del IMC y niveles elevados de marcadores inflamatorios. En la fisiopatología, entonces, esta se va a deber a anomalías de los vasos internos de la coroides, que se van a dividir entonces por múltiples aneurismas pequeños en forma de lesiones polipoideas, redes vasculares ramificadas y el revestimiento vascular defectuoso, que va a ser defectuoso porque las células endoteliales van a estar adelgazadas y pues puede haber como una disminución o una reducción en el número de los pericitos. Y estos cambios entonces se van a acompañar de remodelaciones vasculares, inflamación
y degradación en la matriz extracelular. Entonces, en esta patología, pues la característica como más importante va a ser la dilatación de la capa de Haller, que se conoce como los paquivasos, y el adelgazamiento de la coriocapilar y de la capa de Sattler. Entonces, esta dilatación de la capa de Haller, como ya dije, es como un rasgo característico de los trastornos paquicoroideos y se va a asociar entonces con el engrosamiento de la coroides subfoveal y la aparición de la neovascularización. Entonces también vamos a tener que hay una dilatación de los vasos de la coroides que va a ser secundaria a la congestión de las venas vórtice. Y en los ojos normales, entonces el flujo de salida coroideo se va a dividir en 4 cuadrantes que se van a dividir por unas zonas verticales y horizontales. Y cuando hay estasis o congestión de las venas vórtice, pues se va a generar como una anastomosis de las venas superiores con las inferiores y esto va a obliterar pues esta zona divisoria. Estas anastomosis se van a presentar más o menos hasta en el 98% de los pacientes con PSB y pues estos canales anastomóticos lo que buscan es como generar una nueva ruta de drenaje que disminuya la congestión de la coroides. Entonces toda esta remodelación puede llevar a la formación de las anastomosis, vasos hiperpermeables, conocidos pues como paquivasos, que finalmente pues van a estar involucrados en la neovascularización. Y la estasis entonces va a generar la dilatación de la capa de Haller, el adelgazamiento de la capa de Sattler y la coriocapilar, y pues finalmente lleva a isquemia, que lleva a la formación de complejos neovasculares, y esas oclusiones de la coriocapilar también se pueden ver como un retardo de llenado en la angiografía con verde indocianina o como un déficit de flujo en el angio-OCT. Entonces, todas estas alteraciones estructurales y vasculares finalmente llevan a la isquemia, a la formación de lesiones polipoidales, pues que son las características en la PSB y finalmente pues pueden llevar a una pérdida visual significativa. Entonces, también vamos a tener que hay una degradación proteolítica de la matriz extracelular que va a estar mediada por la actividad aumentada de la proteasa HTRA1, que esta va a ser como crítica en la etapa de iniciación de la enfermedad. Mientras que para que haya progresión de la enfermedad, pues esta debe ser como mediada por la cascada inflamatoria y la activación del complemento. Y histopatológicamente, entonces, pues las lesiones polipoidales de la PCB se van a caracterizar como por una escisión de la membrana de Bruch, van a estar llenas de materiales serosanguíneos que pueden contener células inflamatorias y vasos sanguíneos, y en estos también se puede como observar la hialinización, que es como un proceso similar a lo que se ve en la aterosclerosis. Entonces, pues ya como en resumen, la PCB va a ser el resultado como de una combinación de múltiples factores dentro de los que está la remodelación vascular, la inflamación y la degradación de la matriz extracelular, que finalmente pues van a llevar a la formación de las lesiones polipoidales y las redes neovasculares anormales. Para hablar un poquito del diagnóstico, entonces vamos a tener la angiografía con verde indocianina, que es caracterizada como por ser el gold estándar, y pues esta nos va a permitir visualizar las venas coroideas debajo del EPR y la circulación de la coroides, y va a ser útil entonces para determinar como los signos de actividad y predecir los resultados con el tratamiento. Lo que permite el verde indocianina es que como tiene una longitud de onda más larga, entonces nos permite como una mejor visualización del líquido intra y subretinal, del EPR, los lípidos y las hemorragias que con la tinción de fluoresceína. Pero pues también tiene ciertas limitaciones y es que no está disponible en todos los lugares, tiene ciertas contraindicaciones, potenciales efectos adversos y pues es un examen invasivo. Y pues nos va a permitir clasificar a la PCB dentro de 3 tipos. Entonces está el tipo A que va a tener como unos canales interconectados, el tipo B que va a ser la red de ramas neovasculares sin fuga y el tipo C que va a ser la misma red de ramas pero ya con fuga. Está la angiografía con fluoresceína, entonces pues esta tiene un uso más limitado por la incapacidad de visualizar bien las estructuras debajo del EPR, incluyendo las lesiones polipoideas, y además pues va a mostrar como mayor fuga, entonces esto va a hacer que las lesiones se vean como más grandes cuando se compara con la angiografía con verde indocianina, pero pues tiene algunas ventajas y es que detecta y monitorea como las fugas de las redes neovasculares ramificadas.
Tenemos entonces también la imagen multicolor. Esta es como una técnica novedosa de imagen porque utiliza tres longitudes de onda diferentes, lo que le permite tener como una imagen por reflectancia. Y en esta las lesiones polipoideas se van a ver mejor en imágenes de reflectancia infrarroja y se van a ver visualizadas como unas lesiones ovaladas de color verde oscuro que van a tener mayor contraste. Esta, cuando ha sido comparada con la foto del fondo de ojo a color, pues ha obtenido como resultados similares. Y pues la limitación es que las redes neovasculares ramificadas no se van a ver bien como en estas imágenes. Tenemos el OCT, entonces pues esta es una técnica no invasiva que está ampliamente disponible y nos permite ver unas imágenes de alta resolución, tanto de la retina como de la vasculatura de la coroides, y tiene dos modalidades. Entonces está la de dominio espectral y la de fuente barrido, y ambas entonces van a tener una mejor resolución y un escaneo mucho más rápido. A través de esta, entonces, vamos a poder diferenciar la degeneración macular neovascular de la PCB con alta precisión, sensibilidad y especificidad cuando no tenemos disponible la angiografía con verde indocianina. Entonces, pues, reconociendo como la falta de la angiografía con indocianina en el 2019, se estableció como un panel de especialistas en retina que formaron la Sociedad de Imágenes Oculares de Asia y el Pacífico, y ellos propusieron como la nomenclatura revisada para las lesiones del componente de la PCB y establecieron entonces unos criterios diagnósticos mayores y menores que no estaban basados en angiografía con verde indocianina y permiten entonces diferenciar de la PCB de la degeneración macular neovascular en pacientes que no han tenido tratamiento previo y usando entonces el OCT y las fotografías del fondo de ojo. Entonces ellos establecieron 9 signos, entonces vamos a tener que hay 6 basados en el OCT transversal, uno basado en el OCT en face y los otros 2 van a estar basados en la fotografía de fondo o en el examen de fondo de ojo. Entonces vamos a tener el primer criterio mayor, que es el desprendimiento del EPR con un pico agudo. Este también se conoce o es conocido como protrusión en forma de pulgar y se llama así porque tiene como unos picos estrechos que van a estar en forma de V invertida. Y también entonces se va a caracterizar por un DEP multilobulado y una pendiente vertical pronunciada que va a ser mayor de 70 grados en al menos uno de los lados del DEP. El segundo criterio mayor entonces son las lesiones anulares del epitelio pigmentario subretiniano dentro de los DEP, donde las estructuras circulares debajo de los DEP entonces pueden estar como asociadas con un centro hiporreflectivo que puede diferir en intensidad y estar rodeado como por un contorno hiperreflectivo, como vemos acá lo que señala la flechita. Y también vamos a ver que hay una coroides engrosada, sobre todo pues en la capa de Haller, y un anillo como hiporreflectivo en el espacio sub-EPR con el signo de la doble capa. El tercer criterio mayor entonces va a ser la elevación compleja del EPR en el OCT en phase. Entonces acá podemos ver como una elevación irregular del EPR con una red neovascular ramificada que va a comunicar como los múltiples DEP. En cuanto a los criterios menores, entonces vamos a tener estos cuatro, que son los nódulos naranja en la foto a color de fondo de ojo, el engrosamiento de la coroides de más de 300 micras con una dilatación de los vasos en la capa de Haller, de multilobulares o con notch, y el signo de la doble capa o una ligera elevación del EPR por la red neovascular ramificada. Y todos estos criterios que mencioné previamente entonces van a tener como una sensibilidad y especificidad del 85 al 90% para hacer el diagnóstico del PCB. Entonces, pues si bien los criterios anteriores aplican a ojos que no habían tenido tratamiento previo, el consenso de los expertos creó entonces otros criterios para detectar la PCB en ojos con presunta degeneración macular neovascular que presentaron como una respuesta subóptima a 3 dosis de carga de terapia con anti-VEGF. Entonces, estos criterios fueron los DEP con picos agudos, anillos VPR reflectivos y nódulos naranja en la fotografía a color. Entonces, pues estos criterios podrían indicar a pacientes que tienen la necesidad de recibir tratamiento con terapia fotodinámica y tienen una sensibilidad del 82% y una especificidad del 65%.
Entonces acá vemos como una imagen de OCT, entonces a la izquierda es una lesión polipoide que se visualiza en la angiografía con verde indocianina, y acá a la derecha entonces está el OCT de dominio espectral donde vemos múltiples DEP. Este DEP acá va a tener como una muesca señalada por la flecha y vamos a tener un pico agudo señalado solo por la cabecita de la flecha y pues que este corresponde como a la lesión polipoide, y vamos a ver un lumen hiporreflectivo dentro de lesiones hiperreflectivas adheridas al EPR acá señalado por el asterisco. Acá vemos entonces otra imagen. Acá en la punta de la flecha negra vamos a ver el signo de la doble capa, y acá en la flechita negra vamos a ver que hay unos DEP multilobulados. Y finalmente pues vemos un DEP en forma de pulgar que tiene unos anillos hiperreflectivos con una luz hiporreflectiva interna. Y acá en este último entonces pues es un OCT que muestra el engrosamiento paquicoroideo que va a ser característico de la enfermedad. En cuanto a la angio-OCT, entonces pues esta nos va a permitir como el análisis profundo de la circulación microvascular de la coriocapilar y la vasculatura coroidea. Y pues esto no va a ser evaluado en la angiografía por verde indocianino. Entonces, pues para la realización del diagnóstico vamos a depender de la detección de los dos componentes que son las lesiones polipoidales y la red neovascular ramificada. Y se han hecho varios estudios donde se compara el angio-OCT con la angiografía con verde indocianina, y se ha demostrado en algunos que el OCTA va a ser superior para detectar las redes neovasculares ramificadas, que se van a ver como unas lesiones de alto flujo, pero pues esta no va a ser tan buena para detectar las lesiones polipoideas, va a detectar solo como hasta el 79% de estas lesiones, y esto es debido a que estas van a tener como un flujo sanguíneo lento y turbulento. Entonces, además de las características que ya mencioné, pues vamos a tener que hay otras características que pueden estar como asociadas a la no visualización de las lesiones polipoideas, dentro de las cuales tenemos como un flujo sanguíneo lento y turbulento, la altura de los pólipos pulsátiles, la presencia de hemorragia subretiniana suprayacente y los vasos sanguíneos retinianos normales. Y a través entonces de esta ayuda diagnóstica, entonces se ha definido que las lesiones polipoidales son como unas estructuras vasculares enmarañadas que se encuentran en el borde de la red neovascular ramificada. Entonces acá en esta imagen vamos a tener una lesión polipoide que va a ser en forma de pulgar y va a estar acompañada por unos DEP multilobulados. Acá al ladito. Y acá al lado entonces vamos a ver una red neovascular en el EPR con una lesión polipoidea de Bruch y una membrana central oscura que va a estar acá señalada por la flecha blanca, y una membrana circular bien definida señalada por la flecha azul. Entonces, pues vamos a tener que las imágenes no solo nos van a permitir cómo realizar el diagnóstico de la enfermedad, sino que también podemos evidenciar si hay o no respuesta al tratamiento. Entonces, pues la OCT se utiliza como ampliamente para evaluar si hay respuesta o no al tratamiento, y en esta vamos a evaluar ciertos parámetros como son el líquido subretiniano, los quistes intrarretinianos, la altura y el volumen del DEP, y estos signos pues son como similares a los que utilizamos para evaluar la degeneración macular asociada a la edad neovascular. Entonces en el OCT vamos a ver que hay unos signos que nos pueden indicar si hay regresión de pólipos, como son la disminución en la altura del pólipo, el espacio subpolipoide que se vuelve como densamente hiperreflectivo, la ausencia del anillo hiperreflectivo debajo del EPR o la ausencia de líquido subretinal. Y vamos a ver entonces que hay otros signos también de regresión en el angio-OCT, que van a ser el EPR indistinto por encima de los DEP, un DEP ausente, ausencia de líquido intrarretinal, disminución en la altura del DEP o un aumento en la hiperreflectividad del contenido del DEP. Y acá en esta imagen entonces vamos a ver que es un paciente antes de una inyección, donde hay líquido subretiniano, líquido sub-EPR, y acá en la imagen de abajo pues ya es la imagen que se toma después de la primera inyección. Entonces vemos que hay una desaparición del líquido subretiniano y sub-EPR, y vamos a ver que hay una disminución en la altura del pólipo
y un aumento en la reflectividad en el espacio subpolipoide. Entonces tenemos que las redes neovasculares ramificadas en el angio-OCT las podemos visualizar de dos formas diferentes. Entonces pueden aparecer como activas o inactivas. Entonces vamos a decir que estas redes van a estar inactivas cuando tienen apariencia como de árbol muerto o arbusto de coral, como vemos acá en la imagen, o pueden estar activas o indicar que puede haber una recurrencia si tienen como forma de anastomosis o si son parecidas como a un pseudópodo y tienen como loops. Y vamos a ver entonces que luego de la terapia con anti-VEGF, el flujo sanguíneo a través de los canales anastomóticos va a disminuir y esto va a resultar en una menor transducción hacia el estroma coroideo y una reducción en la exudación de la red neovascular ramificada, que resulta en una coroides más delgada y un aumento en el índice vascular coroideo. Entonces ya acá en esta otra imagen vamos a ver que esta es una enfermedad que sí va a estar activa. Entonces en la foto a color hay una lesión amarillenta en la región de la fóvea. Acá en el angio-OCT hay un patrón vascular en forma como de pseudópodo. Acá en este OCT en Face va a mostrar como el mapa de vascularidad coroideo que resalta el patrón de pseudópodo. Y acá pues vamos a ver un DEP seroso. Para hablar entonces como un poquito del tratamiento, entonces tenemos que hay como tres pilares del tratamiento. Está la fotocoagulación láser térmica, la terapia fotodinámica con infusión de beta-porfina y el anti-VEGF o la combinación de las terapias. Entonces, para el uso de anti-VEGF, la principal indicación va a ser que haya exudación activa, incluso en ausencia de lesiones polipoides activas, pues se puede pensar en usar estos medicamentos porque igual se puede mejorar los resultados visuales y anatómicos. También entonces tenemos como la presencia de hemorragia o exudación significativa que impida la visualización de las lesiones polipoideas. Entonces, pues yo no voy a poder realizar la terapia fotodinámica. Y los agentes anti-VEGF entonces actúan disminuyendo la exudación de las lesiones polipoideas de los vasos coroideos y esto va a llevar a una disminución en el edema macular y preservar la visión. Entonces hay múltiples ensayos clínicos y estudios que avalan y han demostrado la eficacia y la seguridad de la terapia con anti-VEGF en el manejo de esta patología y los medicamentos que están como aprobados son el aflibercept, el ranibizumab y el brolucizumab. Y entonces tenemos también la terapia combinada, que se va a usar la combinación de la terapia fotodinámica con el anti-VEGF. Esta combinación es considerada como una opción de primera línea para el manejo y entonces lo que hace es como combinar las propiedades trombóticas de la terapia fotodinámica y y el efecto como de antipermeabilidad de los anti-VEGF para disminuir la exudación. Entonces se han hecho múltiples estudios, está el estudio PEARL y el PEAR-2, que demostraron que la monoterapia intravítrea mensual con ranibizumab a dosis de 0,5 y 2 miligramos respectivamente, pues preservó la visión porque reducía las hemorragias subretinianas y el edema macular. Y en este estudio se obtuvo como una tasa de cierre de las lesiones polipoideas del 38% y del 79% respectivamente con las dosis de ranibizumab. Está también el estudio de Everest 1, que fue guiado principalmente por angiografía con verde e indocianina, y en este se evaluó el efecto de la terapia fotodinámica con beta-porfina y el ranibizumab en pacientes asiáticos, y el estudio entonces informó que la terapia fotodinámica sola o en combinación con el anti-VEGF fue más eficaz que la monoterapia con ranibizumab. Y el estudio Everest 2 entonces demostró que la terapia combinada con ranibizumab y la terapia fotodinámica logró una ganancia de agudeza visual, mayor regresión de los pólipos y requirió menos dosis de tratamiento que la monoterapia con ranibizumab. Hicieron también otros estudios entonces donde compararon el aflibercept y el ranibizumab, donde encontraron que el aflibercept era más eficaz en la regresión de las lesiones polipoides, la reducción de la red neovascular ramificada y los pacientes obtenían como una mejor agudeza visual. Y el aflibercept entonces fue evaluado en el estudio Planet,
donde se comparó la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de la monoterapia del aflibercept versus el aflibercept con la terapia fotodinámica y demostró que había una eficacia similar como en ambos grupos del tratamiento. Y pues tanto el brolucizumab como el aflibercept mostraron como mejorías comparables en la agudeza visual, pero pues en el estudio Hockey y en el Harrier demostraron que hay una reducción significativamente mayor del grosor de la retina central, el grosor coroideo subfoveal y mayor regresión de las lesiones polipoides con el brolucizumab versus el aflibercept, pero pues es importante tener en cuenta que el brolucizumab puede generar inflamación ocular y que hay que tener esto en cuenta, pero de igual manera pues proporciona como ventajas tanto en los resultados morfológicos como angiográficos. Entonces acá tenemos un paciente que fue tratado con brolucizumab, este es un OCT, entonces pues inicialmente el paciente tenía un gran DEB con unas muescas, hemorragia subretiniana y líquido subretiniano. El paciente entonces acá persistía igual con el líquido subretiniano y los DEP luego de 4 inyecciones de ranibizumab. Entonces decidieron hacer como un cambio a brolucizumab. Este es la imagen luego de la primera inyección de tratamiento. Acá podemos ver que luego de la segunda inyección pues persiste el aplanamiento del DEP, ya no hay líquido subretiniano. Acá pues solo se ve como el signo de la doble capa luego de la tercera inyección y ya el paciente luego de 6 meses había estado estable y había incluso mejorado la agudeza visual. Y acá fue otro paciente también tratado con brolucizumab. Estas son angiografías con verde indocianina. Entonces, en estas dos imágenes vemos como la fase temprana y la tardía que muestran los DEP con unas lesiones polipoideas activas. Y este es luego de 3 inyecciones de brolucizumab donde se ve la regresión de las lesiones polipoideas. Entonces, pues el faricimab es otro agente anti-VEGF que ha sido aprobado por la FDA en Estados Unidos, pero ha sido aprobado para el tratamiento de la degeneración macular y del edema macular diabético. Este va a actuar inhibiendo la angiopoyetina 2, con lo que promueve como la estabilidad vascular, entonces pues podría ser como una terapia prometedora para la PCV. Y como ventaja es que son inyecciones que se ponen menos frecuentes que otros medicamentos anti-VEGF y ha demostrado como mejoría en la agudeza visual y en la morfología de la retina, pero pues no se ha como establecido la eficacia y la seguridad en el manejo de pacientes con PCV. Tenemos el tratamiento con el sistema de puerto de ranibizumab, que ha sido desarrollado para el tratamiento a largo plazo de pacientes con degeneración macular neovascular, y este consiste como en un pequeño reservorio que se va a implantar sobre la pars plana. Va a ser un pequeño reservorio que puede ser rellenable con 100 miligramos por mililitro de ranibizumab y ha demostrado como una mediana de tiempo de recarga del dispositivo de cada 15 meses. Entonces, pues es como prometedor para el tratamiento a largo plazo, pero tampoco se ha estudiado en la PCV. Y vamos a tener que hay diferentes regímenes de tratamiento. Entonces, hay 3 regímenes como establecidos. Está el régimen de dosificación fija, que requiere una dosificación mensual o bimensual, más o menos por un año. Está el régimen de dosificación reactivo, que es el prorrenata, que requiere visitas mensuales y se evidencia si la enfermedad está activa o no para reiniciar el tratamiento. Y están los regímenes de dosificación proactivos, que es como el régimen de tratar y extender, que este inicia más o menos con 3 dosis mensuales consecutivas y las dosis se van poniendo mensualmente hasta observar inactividad de la enfermedad, y ya una vez la enfermedad está activa se pueden ir extendiendo los esquemas de 2 a 4 semanas hasta lograr como unos intervalos máximos de 12 a 16 semanas entre los tratamientos. Globalmente esta última es como la estrategia preferida porque permite ampliar como los intervalos de tratamiento, entonces esto reduce como la carga de las visitas a las clínicas. Y ya como para ir terminando, tenemos la recurrencia de las lesiones polipoideas, que estas se pueden presentar usualmente como en un periodo de 2 a 3 años luego del paciente haber recibido tratamiento. Y una vez se indique o se evidencia que hay una reactivación, pues hay que iniciar nuevamente como el tratamiento agresivo. Se ha visto que de pronto cuando las lesiones polipoideas son múltiples o son de gran tamaño, pues esto se puede asociar como a reactivaciones en periodos de tiempo más cortos, como en un año.
pero pues realmente no se ha establecido bien qué características llevan a una reactivación a corto o largo plazo. Y otra complicación puede ser la aparición de hemorragias submaculares que se va a presentar en el 10% de los pacientes a los 5 años y en el 30% de los pacientes a los 10 años. Y estas son unas tasas mucho mayores que las que se presentan en la degeneración macular neovascular, porque en esta se presentan 4% a los 5 años y 10% a los 10 años. Y el manejo quirúrgico, entonces las indicaciones para llevar al paciente a cirugía son que haya una hemorragia vítrea irruptiva o una hemorragia submacular grande. Y en el manejo, entonces vamos a tener que se va a centrar como en el tratamiento de las hemorragias submaculares masivas, que pues van a ser una complicación significativa porque son las que más van a disminuir la agudeza visual. Entonces, la intervención se puede hacer, realizar o no vitrectomía de pars plana con inyección subretiniana de TPA, intercambio de líquido-aire, más inyección intravítrea anti-VEGF, y esta inyección se hace con ranibizumab. Y este enfoque entonces lo que hace es como desplazar las hemorragias submaculares del área macular para ayudar a mejorar la agudeza visual. Entonces, pues se han hecho estudios donde se ha comparado la técnica donde se hace o no vitrectomía y no se han encontrado como diferencias en la tasa de respuesta al desplazamiento completo de la hemorragia, ni tampoco en las complicaciones de la hemorragia submacular recurrente ni en hemorragia vítrea. Y se debe usar el ranibizumab porque este agente no se cinde ni se ve comprometido funcionalmente por por la inyección de TPA. Como si se ve comprometido el aflibercept, entonces esto puede llevar a que si se pone otro agente anti-VEGF diferente, pues se vaya a reducir la eficacia del tratamiento. Entonces acá vemos un ojo derecho que tiene una hemorragia submacular y acá es luego del tratamiento donde le hicieron TPA con gas y anti-VEGF, entonces vemos el desplazamiento inferior de la hemorragia. Y eso era lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias, Manuela. Muy completa revisión. Pues con esta enfermedad primero está el asunto del nombre. Definitivamente las costumbres en medicina no se cambian una vez que se implantan nombres, así los nombres sean inapropiados, como ha ocurrido con cirugía de retina. Es como inútil tratar de... Hay varios artículos pues, que han tratado de mostrar pues, que pólipo es un nombre muy inadecuado para las dilataciones vasculares aneurismáticas y se ha sugerido que se llame vasculopatía coroidea aneurismática. Am, pero pues no, el término polipoideo fue el de la descripción inicial y eso pegó y todo el mundo lo repite. Hay varios asuntos aquí que yo creo que con el tiempo vamos a aclarar. Uno es si los nuevos OCT, como el de TowerP que tenemos o teníamos allí en demostración, nos van a cambiar la capacidad diagnóstica en esta enfermedad, por lo que tiene una capacidad de mirar la vasculatura coroidea muy superior. Nosotros no hemos tenido indocianina aquí y no hemos podido hacer indocianina, entonces el diagnóstico de esta enfermedad pues es un poquito indirecto a través del OCT estructural, de las imágenes de fotografía, de las angiografías, pero pues usualmente se puede hacer con algún nivel de confianza. Está la pregunta de si estos nuevos OCT definitivamente van a hacer irrelevante la indocianina. Eh, Pareciera que sí, pero no es algo que no tenemos totalmente respondido. Otra cuestión es el papel del faricimab. No menciono el brolo porque pienso que el brolo está muy por fuera por el problema de las vasculitis. El faricimab, pues lo tenemos recientemente, ya hay buena literatura. Eh, y es posible, pues, que nos cambie la película de los resultados, porque como usted muy bien lo dijo, pues una enfermedad que es
más difícil de tratar, con resultados menos buenos con la terapia antiangiogénica convencional, pero posiblemente el faricimab nos mejore la situación. La terapia fotodinámica, que tampoco la tenemos desde hace varios años y que estamos tratando a través de Acorem que se recupere para Colombia. No sé qué tan, de pronto Denis nos pudiera comentar algo de qué tan eh, activa está la campaña que se propuso se hiciera a través de Acorem para tratar de traer verteporfina, aunque sea para un solo centro en Colombia y poder referir los pacientes allí, porque no hay duda que la terapia combinada con verteporfina sí eh, produce una mejoría importante. Y lo otro es la cirugía, pero la cirugía que vaya a la resolución del mecanismo fisiopatológico. Usted mencionó que probablemente haya una congestión a nivel de las vorticosas, una resistencia, un engrosamiento de la coroides, una reducción del agujero pues en la esclera por el cual salen las vorticosas y ya está comenzando a haber algo de sugerencia, bueno, ¿qué pasaría si, si le hacemos alguna cirugía a la salida de las vorticosas para facilitar la salida? Porque pues parece como muy obvio que si hay grandes vasos dilatados y ocurren un poco de consecuencias que no es seguro saber si todo es consecuencia de dilatación vascular o la dilatación vascular precipita una serie de alteraciones y cambios o coinciden o empeora otra condición básica, ¿no? Eso no está del todo claro, pero probablemente en la medida en que alguien se atreva a descongestionar la salida de las vorticosas con una cirugía que no debería ser muy complicada, pues podremos tener la respuesta a esto. Am, Preguntas, comentarios. Denis, ¿tiene algún comentario sobre verteporfina y Acorem? Doc, sí, después de la junta que hubo en Cartagena, sí quedó como un grupo a cargo del doctor Mauricio Grisales y están hablando sobre todo con Axon Pharma, que son los que están ahora distribuyendo Novartis, que fueron los que en su momento distribuyeron Verteporfina. Y pareciera que no es tan descabellado, era más como falta de comunicación pues como de no expresar la necesidad. Entonces, por ahora están mirando si ellos sí lo pueden traer para luego definir en qué o sea, cuál sería el centro de referencia. Pero parece que no están locos, o sea, sí, sí podría pasar. Si digamos que nos comprometemos, no pues firmado, pero sí por lo menos de palabra a decir que lo vamos a usar, pues que no se van a vencer, que creo que es lo que a ellos les preocupa. O sea, que cierta cantidad de verte por fin se va a usar en el país. Fue como la condición que pusieron en eso. Sí, ahí sugeriría, Denis, de pronto que Acorem hiciera rápidamente una encuestica Ok, sí. de número de pacientes candidatos a verteporfina que cada uno ve. Entonces ahí se podría estimar, digamos, lanzar la idea, por favor, de aquí en adelante registre durante un mes el número de pacientes candidatos y entonces se recoge esa información y entonces se tiene una idea. Bueno, vamos a usar 5, 7, 8 verteporfinas al, al mes entre todos los colombianos. Eh, lo mismo pues para la inversión del láser. Se podría preguntar allí más a las instituciones, pues estarían dispuestas a aportar o de pronto crear una sociedad que maneje esto y decidir pues al azar en qué sitio, pues tiene que ser un sitio con buena comunicación, con buenos vuelos, pues probablemente Bogotá sea el más Sí. apropiado. Eh,
pero pues yo creo que si a eso le trabajan, sí se puede lograr. Sí, sí, yo también, porque es que pensábamos era que como que ya casi ni se fabricaba, ¿no? La producción del producto, eso está, pues. Sí, sí. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Pues muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Doc. Gracias, profe, hasta luego. Muy chévere.